Hola, hoy generé este video fundamentalmente por la cantidad de preguntas que tengo en el consultorio con respecto a las vacunas del coronavirus, las fases de las vacunas, qué pasa si se da la vacuna, si genera un efecto, si es buena, si es mala. Entonces realmente traté de investigar un poco y de armar esto para ver si nos queda claro y todos hablamos más o menos el mismo idioma. Acá las preguntas fundamentales del consultorio siempre son: ¿qué pasa cuando sale una vacuna? ¿Cómo es el proceso para que salga la vacuna? ¿A quién va a estar destinada esta vacuna? ¿Va a estar destinada solo a los grupos de riesgo, a los adultos, a los trabajadores de salud, a los de seguridad, a los niños? ¿Sí? ¿Cuántas dosis van a ser necesarias para que generen el efecto en nuestro cuerpo y sean efectivas? ¿Con qué intervalo de dosis? Es decir, ¿cada cuánto me la voy a tener que dar? ¿Cuándo va a estar disponible en el mercado esta vacuna para que yo pueda poder acceder a la misma? Es decir, hay muchas respuestas que yo sí las puedo dar, y cuándo van a estar en el mercado realmente por ahora no las puedo dar, pero sí, después de todos los avances que hemos tenido en estas últimas semanas, podemos ver cuándo podría ser más o menos la fecha probable, porque todo el mundo está deseando que llegue la vacuna para el fin de la pandemia. Evidentemente, todo lo que habíamos hablado al principio, que decíamos que el calor destruía al virus o que los ciclos de los virus eran secuenciales y que iban a frenar, vimos que en los rebrotes que están sucediendo en Europa y en Estados Unidos, en el verano intenso que están teniendo y que el virus sigue afectando, nada de eso ha sucedido como al principio habíamos pensado, y por eso es que estamos tan deseosos de que llegue la vacuna para poder poner fin a este encierro que nos genera el coronavirus y a este riesgo que nos genera el coronavirus. Entonces, ¿qué significan las fases? ¿Sí? Cuando surge un problema, ¿sí?, los laboratorios empiezan a pensar qué se podría hacer para poder controlar esa enfermedad a través de la inmunidad, es decir, que nuestro cuerpo replique, ¿sí?, a través de una vacuna lo que haría el infectarse con ese virus. Es decir, cuando el virus entra, nos genera la enfermedad, pero a la vez que nos genera la enfermedad, nos genera una respuesta inmune, defensas, que después, cuando el bicho quiere volver a entrar en nuestro cuerpo, inmediatamente el cuerpo lo ataca, lo frena, lo paraliza, lo destruye y no tenemos otra vez la enfermedad. El concepto de la vacuna es poder generar una respuesta inmune, es decir, que estos anticuerpos se generen en nuestro organismo sin padecer la enfermedad. Entonces, cuando surge un problema, como surgió en su momento con la polio, como surge ahora con el coronavirus y con todas las enfermedades que curan las vacunas, los laboratorios empiezan a estudiar dentro del laboratorio, en las placas de Petri, en todos los procesos químicos que ellos hacen, ¿sí?, ¿qué se podría hacer para frenar esa enfermedad? Ahí comienza la primera fase, que es la fase preclínica. En esa fase preclínica, una de las cosas que se busca es en qué plataforma va a ir esa vacuna. ¿A qué me refiero con plataforma? Ustedes vieron que las vacunas pueden ser a virus atenuados, a virus inactivados, ARN, ADN o vectores virales. Sí, son todas cosas técnicas que a veces hemos hablado con algunos de ustedes, y que demuestran de qué forma se transporta esas partes del virus que nosotros queremos generar las defensas para que entren a nuestro organismo y puedan replicarse y puedan dar la respuesta inmune que nosotros buscamos. Un concepto muy interesante me pareció el de los vectores virales, que son otros virus, ¿sí?, que más o menos hacen el mismo camino del virus que nosotros queremos controlar y que replican en los lugares donde tienen que replicar, y ahí generan la respuesta inmune. Esta es la fase preclínica, no se prueba para nada en humanos, ¿sí?, y que de esa manera se comienza a ver si esto puede llegar a ser efectivo o no. Una vez que esto va andando y ve si genera respuesta inmunológica y si puede llegar a ser efectivo, ahí pasamos a las fases clínicas de las vacunas. Y de esa manera, nosotros vemos que hay 4 fases clínicas que nosotros tenemos que tomar. Con respecto a coronavirus, lo que nosotros vemos ahí en esta pantalla que les puse es que hoy hay alrededor de 139
hoy a la mañana hay uno más, o sea que es 140 ya los laboratorios que están en fase preclínica en la carrera para la vacuna del coronavirus. Luego viene la fase 1, que es la primera entrada de esta supuesta vacuna en los seres humanos. La fase 1 es la primera fase donde se coloca ya en voluntarios humanos adultos, ¿sí? En general son menor de 100, habitualmente son entre 20 a 50 personas que se prueba la vacuna, y lo que fundamentalmente se mide en ella es lo que es la seguridad, es decir, si esta vacuna que yo coloco en alguna parte de nuestro cuerpo nos va a generar un beneficio o genera más efectos de lo que la propia enfermedad generaría en nuestro cuerpo. O sea que la seguridad y efectividad son las dos palabras que vamos a usar a lo largo de esta cadena de fases que estamos hablando. Entonces, fase 1, pocas personas, se mide seguridad fundamentalmente y más que nada si hay algún efecto biológico importante en la respuesta inmune que genere algún efecto adverso que nos traiga más problemas que beneficios. Luego pasamos a la fase 2, que en la vacuna del coronavirus tenemos ya 12 vacunas en fase 2. ¿Sí? En esta fase ya se amplía la prueba en humanos y de menos de 100 pasan a ser menos de 500 personas que reciben esta vacuna en forma voluntaria. Uno se anota para que, si cumple con los criterios, que no haya tenido la enfermedad y demás, pueda probarse esta vacuna. ¿Qué se mide en esta vacuna? Se sigue midiendo fundamentalmente la seguridad, ¿sí? Porque esto es lo prioritario que tenemos que ver, que no nos genere un daño, y ya se empieza a medir la respuesta inmune de la vacuna, es decir, cómo genera los anticuerpos y qué respuesta nos da en nuestro cuerpo, y a su vez también se empieza a pensar cuál sería el esquema indicado para la misma, cuál sería la efectividad de la vacuna. Entonces acá se ve las dosis propuestas, es decir, qué cantidad de dosis tenemos que recibir para que los niveles de anticuerpos se mantengan estables en el tiempo y de qué forma se debe administrar en nuestro cuerpo esta vacuna. De esta manera, ver si es subcutánea, intramuscular, todas las vías de administración que tenemos en las diferentes vacunas que nosotros contamos en el mercado en el día de hoy. Una vez que esto avanza y la seguridad se sigue manifestando y la respuesta inmune vamos viendo que los niveles de anticuerpo van sosteniéndose, pasamos a la famosa fase 3, que es la que tenemos hoy en día dando vuelta con la vacuna del coronavirus. En la fase 3 ya el testeo de las vacunas se hacen en un número mucho mayor de personas, alrededor de 40.000, 50.000 voluntarios empiezan a recibir la vacuna. Y lo importante acá, que se consideran diferentes grupos étnicos, ¿sí? Y diferentes edades en las cuales se coloca la vacuna. Acá ya es como que hacemos un testeo masivo de la vacuna en un grupo reducido voluntario, y lo característico de esta fase, que es lo más interesante, es no a todas las personas se le coloca la vacuna. De este grupo, ¿sí?, que se estudia, una parte va a recibir lo que nosotros llamamos placebo, que es solución salina, ¿sí?, solución agua con sal, diríamos, se inyecta en el cuerpo, el voluntario no sabe lo que está recibiendo y el que indica, el que le está poniendo la vacuna tampoco sabe qué es lo que está dando, si es la vacuna propia o este placebo. Entonces, esta población de 40.000, 50.000 personas se divide en dos y mitad recibe la vacuna verdadera y mitad no recibe más que agua con sal. Esto lo que ve es justamente ver qué respuesta genera, ¿sí? Y si hay algo de lo subjetivo del cuerpo que pueda modificar algo de la respuesta de la vacuna en cuanto a lo que hablamos de efectos adversos, de sensaciones, más allá de la medición propia de los anticuerpos y de la medición de qué niveles llegó de defensas en nuestro cuerpo. Acá hay algo importante. En esta fase, en la fase 3, nosotros hay un concepto que me pareció muy interesante contárselos porque ustedes lo han escuchado en la radio, en la televisión, que es el programa RATSpeed. ¿Qué significa esto? Hay gobiernos, ¿sí?, que ponen plata de sus fondos para el desarrollo de la vacuna en pos de tener ya unas dosis apenas la vacuna esté disponible. Es como una preventa de las vacunas donde uno se reserva
un X lote de vacuna para su población. Esto es lo que está sucediendo con muchas de las vacunas en fase 3 que están hoy en el mercado, donde nosotros vemos que la producción va avanzando y que se están empezando a hacer de manera muy rápida, y tiene que ver fundamentalmente con que cuentan con una plata extra los laboratorios, que obviamente después la tienen que devolver en dosis de vacunas una vez que la vacuna se apruebe y pase a la fase 4. Entonces, ¿qué es lo que se mide en la fase 3? Se mide fundamentalmente la respuesta inmunológica en los pacientes, y esto es fundamental, qué niveles de anticuerpos sostiene y qué control de la enfermedad puede llegar a generar estos niveles de anticuerpos y cuánto perduran en el tiempo, y mide nuevamente seguridad, es decir, al ser todos grupos sociales diferentes y etnias diferentes, mide qué efecto puede generar en cada una de las personas estudiadas. En esta fase 3, hoy en día, nosotros ponemos que contamos con una serie importante de vacunas en nuestro medio. Nosotros tenemos en este momento 6 vacunas en fase 3 dando vuelta. Algunas un poquito más avanzadas, otras un poquito menos avanzadas. La primera vacuna que les voy a contar es la de Oxford AstraZeneca. ¿Por qué? Porque es la que se va a producir acá en el país, como ustedes escucharon últimamente en las noticias. Esta vacuna utiliza un vector viral, utiliza el adenovirus, un virus habitual en nosotros que más o menos se sabe perfectamente cuál es el funcionamiento. Un virus obviamente que no nos genera la enfermedad, sino que hace el camino para llevar parte de las partículas del coronavirus, ¿sí? Y de esa manera generar la respuesta inmune en nuestro cuerpo. Esta vacuna se está probando hoy alrededor de 30.000, 40.000 personas en el mundo. Como yo les dije antes, se prueba en diferentes lugares, ¿sí? Se prueban en 3 o 4 países para ver qué efectos van teniendo en esos grupos que se está estudiando. Y la característica de esta vacuna que supuestamente va a ser de una sola dosis y de aplicación intramuscular. Se cree que puede llegar a haber algunas dosis de emergencia para el mes de octubre-noviembre de esta vacuna, y para fin de año ya contar con algunas dosis si esta fase 3 que está transitando en este momento es efectiva y pasa a la fase 4 que ya les voy a contar. Luego tenemos la vacuna de Moderna y el NIAID, que es del NIH de Estados Unidos, que esta vacuna es por ARN, y lo que caracteriza a esta vacuna es que son 2 dosis separadas de 0 a 28 días, 0 a un mes cada dosis, y también de aplicación intramuscular. Después está la vacuna de Pfizer-BioNTech, ¿sí? Esta vacuna es la que se está probando en nuestro país, la de Pfizer, ¿sí? Se prueba también aquí en Estados Unidos. De esa manera se está probando en la población qué efecto trae. También van a ser de 2 dosis separadas de 0 a 28 días, un mes cada una, y también es por ARN. Y después tenemos las 2 vacunas chinas, ¿sí? Que es la de Institutos de Productos Biológicos de Wuhan y de Beijing, ¿sí? Que también están en fase avanzada, en fase 3, en prueba. Estas vacunas se probaron mucho en el Golfo de México, y después hay una 6ª vacuna que es la de Sinovac, que también es de 2 dosis por vía intramuscular. Entonces, estas son las 6 vacunas que están andando. Oxford, AstraZeneca, Moderna y Pfizer son las que llevan la cabecera. Se cree que para comienzos de 2021, si los procesos de estudio de fase 3 van avanzando, ya vamos a tener disponibles vacunas y vamos a poder poner un control a esta pandemia que estamos viviendo, este encierro que están viviendo la mayoría de las personas, y de esa manera lograr que la vacuna pueda ser efectiva y pueda ser distribuida a la población. Volvamos al esquema anterior y ver qué pasa con la fase 4. La fase 4 es, una vez que la vacuna pasó esta fase 3 de testeo masivo, los anticuerpos perduraron en el tiempo, la eficacia fue útil y la seguridad es excelente y los efectos adversos son controlables y no son dañinos para nuestro organismo, pasa a la fase de aprobación y se comercializa la vacuna produciendo una producción masiva, y
realmente la fase 4 es cómo impacta esta vacuna en el mundo real y qué efecto trae en el mundo real. Que eso es lo que se va a probar cuando ya la vacuna esté disponible y todos nos la podamos poner. En la fase 4 se va a seguir controlando la efectividad y se van a seguir controlando siempre los efectos adversos, porque de hecho nosotros los médicos, cada vez que se genera un efecto adverso importante, ¿sí? Nosotros chequeamos de que las vacunas, ¿sí? Si genera un efecto adverso tenemos que denunciarlo, que son los famosos ESAVIS, que llenamos planillas y mandamos al ministerio para ver realmente qué problema tuvo esa vacuna y seguir estudiándolas y seguir perfeccionándolas. O sea que la fase 4, más allá de que se comercializa, siempre estamos atrás de la vacuna chequeando de que todo esté en orden y demás. Entonces, con esto lo que quise mostrarles es cómo va el tema de las vacunas y qué son estas de las fases. ¿Qué pasó con esta vacuna rusa que ya pasó a la fase 4, que ya se está comercializando en Rusia, ¿Y qué pasa en la comunidad científica con esta vacuna? ¿Por qué nos hace un poco de ruido? Porque si bien la vacuna rusa atravesó todas las fases clínicas que yo les acabo de contar, no mostraron los resultados en ninguna revista científica validada. Entonces, nadie pudo leer qué efectividad, qué seguridad, con qué números y niveles de anticuerpos ha mantenido esta vacuna en la población. Entonces, esto es lo que genera ruido y por eso es que todos lo que van a escuchar de esta vacuna es ¿y será realmente útil? ¿Y se ha probado en tanta cantidad de personas? ¿Y la efectividad y la seguridad? Porque no tenemos datos puestos en revistas que toda la comunidad científica del mundo pueda leer y validar si esta vacuna es realmente efectiva o no. La vacuna ya está siendo dada, obviamente van a aparecer datos de esto porque fue la primera vacuna que salió en fase 4 a comercializarse, entonces lo veremos. Pero esta es la duda que nos da, no está escrito y por lo tanto no podemos decir realmente es 100% efectiva. Así que bueno, la idea de este video fue traerles un poco de claridad en qué está pasando con las vacunas, cuáles son sus fases y qué esperanza tenemos puestas en ellas. Todo va a salir bien, estamos avanzando en el proceso de la pandemia, las vacunas van a ser efectivas y si Dios quiere para fin de año ya vamos a poder contar con ellas y esto se va realmente a poder terminar. Bárbaro, recuerden que la salud de tus chicos comienza en ustedes y es fundamental que siempre estemos informados para poder avanzar en esto de lo que es el cuidado de los chicos. Gracias.